No es lo mismo meter un pie en un charco que esquivarlo. Las molestias no son las mismas. Ocurre igual con la enfermedad. Se podría evitar si supiéramos en qué consiste realmente y por qué o para qué llega a nuestra vida. Tomar conciencia de en qué consiste o cuáles son las leyes que rigen la vida nos permitiría evitar la mayoría de los charcos en los que nos metemos. Con Aram Pastor estuvimos hablando de la vida y de cómo determinadas herramientas como la biodescodificación, un curso de milagros y la cábala nos la explican. La observación consciente de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros actos nos permitirá allanar el camino, comprenderlo y hará que la vida resulte una experiencia más amable y bonita. Hoy conversamos con Aram Pastor. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de San Pedro de Alcántara, en concreto a Off Natural Medical Center, y porque queríamos conversar aquí con Aram Pastor un ratito sobre coincidencias. Nos ha llamado la atención que él hace confluir o ha observado las conexiones que existen entre determinadas terapias o conceptos aparentemente que muchos podríamos pensar que no están conectados, pero resulta que sí, y él nos va a explicar en esta conversación qué es lo que él ha descubierto. Muy buenas, Aram. Buenas, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien. Qué sorpresa para mí, el primero, supongo que no solo para mí, porque tú en tus charlas, en tus conferencias, y habrás observado esa sorpresa o que la gente te mira sorprendido cuando conectas cosas que aparentemente pensábamos muy distintas o alejadas. Sí, es una de las cosas que se dice de la cábala, que tiene la virtud de poner en conexión lo que aparentemente no tiene conexión. Aparentemente. De ahí viene la palabra. La cábala, yo creo que, bueno, en Occidente la gran mayoría de las personas somos desconocedores, grandes desconocedores de la cábala, pero sí intuimos que esconde o subyace en ella una gran y una poderosa y una potente y una ancestral sabiduría. Sí, tiene mala prensa la cábala. No me digas. Porque se ha dicho que no se podía estudiar hasta que uno tenía 40 años, que te volvía loco. Es un conocimiento en la mística judía y, claro, antes se enseñaba a unos pocos, en petit comité, no estaba permitido abrir ese conocimiento y ahora ya sí, está permitido abrirlo y en eso estamos aprendiendo y enseñando. Fíjate, me sorprende pero me encanta que lo digas a la vez. Me viene la palabra hermética, ¿no? Parece que los grandes conocimientos de la historia de la humanidad, los importantes, los realmente importantes, eran herméticos. No se invitaba a cualquiera a conocerlos, pero sí parece que estamos en un momento en el que estamos en un día de puertas abiertas. Todo el mundo puede entrar a conocer diferentes conocimientos que antes se nos ocultaban. Sí, se llama en la cábala la era mesiánica y es una era en la que se abre todo el conocimiento, pues, para que haya un aumento de conciencia, ¿no? Que es de lo que se trata, de que dejemos de ir en piloto automático y seamos nosotros los que dirigimos ese avión. Pero claro, para dirigir un avión hay que leerse las instrucciones. ¿Cómo te acercas tú? ¿En qué momento? ¿Cómo es tu proceso? Y con respecto a la cábala. Pues yo empecé con la biodescodificación, el curso de milagro. Luego hice descodificación dental, máster en PNL, numerología, y a partir de la numerología ya empecé a meterme con la cábala, porque la numerología viene de la cábala. Hay una herramienta de la cábala que es la gematría, que convierte en un valor numérico tu nombre, por ejemplo, una palabra, cualquier palabra. Entonces de ahí ya se da un peso numérico
a una palabra. Entonces, por ejemplo, si tu nombre vale, me lo invento, 20, y la palabra abundancia vale 20, tú vas a ser abundante toda tu vida, porque al decir tu nombre estás diciendo el mismo valor numérico que abundancia. Es una bomba, ¿eh? Poner los nombres con conciencia. Entonces empezaríamos a revisar nuestros nombres y a cambiárnoslos incluso. Hay grandes cabalistas que cada año se cambian su nombre, cada año, para cumplir un tikkun o karma. En hebreo, tikkun es karma. De alguna manera para conducir como si fuera ellos o su vida un coche, para elegir el camino que quieren recorrer en cada momento de sus vidas. Exactamente. Si tú no eres consciente de qué carretera tienes que coger para ir de Málaga a Barcelona, seguramente te perderás. Pero si eres consciente del camino, llevas un GPS, va a ser más difícil que te pierdas. Y más allá de que un GPS, porque el GPS ya estamos acostumbrados en este momento de la humanidad, en este momento de la historia de la humanidad, que a veces nos perdemos con el GPS, pues elegir nosotros la carretera en la que queremos circular. Si es de abundancia, abundancia. Sí. Si es comarcal, pues evidentemente a lo mejor la abundancia no estará ahí. Esto lo suelo explicar yo mucho con el concepto del toroide, que tampoco he escuchado a nadie que hable del curso de milagro y la cábala y que explique. El toroide es tu campo electromagnético. La Tierra tiene un toroide, todo tiene un toroide. Entonces, si tu toroide estás todo el día emitiendo juicios a los demás y hablando de que no eres abundante y de que tu vida es miserable, pues ¿qué estás atrayendo? Estás atrayendo a gente y circunstancias que te van a dar la razón. Es triste hacerlo sin conciencia, sin saber que eso lo único que está atrayendo es más de lo que tú estás... Exacto, porque pedimos en negativo en vez de pedir en positivo. Entonces yo, en vez de decir que quiero ser abundante, lo que digo es no quiero ser pobre. Y como el universo no es dual, no entiende el no, ¿qué te va a traer? Pobreza. Eso parece muy simple, pero está tan en nuestro inconsciente que se necesita mucho entrenamiento mental para ir limpiando esa basura inconsciente que tenemos. Mucha autoobservación. Muchísima. Y mucha honestidad con uno mismo. Porque cuando tú patinas, yo patino y todos patinamos, ser honesto contigo mismo para saber que has patinado. Porque si tú te crees que todo lo haces muy bien, ¿cómo te corriges? Hay que ser muy honesto con uno mismo. ¿Qué similitudes, qué conexiones grandes, o sea, que tú hayas... Porque claro, cuanto más profundicemos todos, en la cábala, pero así a bote pronto, ¿qué te sorprendió cuando lo descubriste? En estas conexiones, en estas similitudes. La cábala en concreto me sorprendió la manera en la que te tomas conciencia de cómo trabaja Dios, o la conciencia divina, o el universo, la inteligencia universal, como lo quiera llamar cada uno. Ves cómo es inteligente, cómo absolutamente nada es azar, y cómo el alma llega a este mundo, o sea, te lo cuenta absolutamente todo. Y el curso de milagros yo lo veo más enfocado a este mundo ya terrenal, a tu ego, a cómo tratar con tu ego, a cómo tratar con tu sombra, conceptos como el espejo, muy útiles. Pero la cábala es, para empezar, viene del verbo lekabel en hebreo, que es recibir. ¿Recibir qué? Recibir conocimientos. El conocimiento de cómo opera la inteligencia divina. Se dice pronto. ¿Hay algún otro camino para entender, desde tu punto de vista, cómo funciona o cómo opera la inteligencia divina? ¿O ese es el corazón del conocimiento de cómo funciona la inteligencia divina? Para mí, y que yo haya descubierto y me haya llegado más y me haya resonado, es este. Es este, porque luego se puede hablar del budismo, que tiene también paralelismo, pero tienen varios dioses y varias entidades, ¿no? La cábala te habla de un dios que lo crea todo, porque tú le puedes hablar a un indio, a un quero, y ellos adoran al sol, pero tú le dices, no, es que Dios ha creado el sol. Entonces, como que muchas veces no pueden comprender que hay algo más por encima. Y lo que yo he encontrado que te lo explica mejor es la cábala, que no la religión judía, que es diferente. ¿Qué es la cábala? Para acercarle a los espectadores. La cábala es desvelar los secretos de la Biblia.
porque la Biblia está escrita en metáforas. Entonces, si tú la lees en sentido literal, que te dice el Shah, no te enteras de nada, tienes que leerlo el Sop, que son los secretos. Entonces, cuando tú desvelas los secretos, te entra lo que se dice el temor a Dios. Hemos leído en la Biblia, hay que tenerle temor a Dios, pero si te das cuenta usa la palabra temor, no miedo. Temor a Dios es un respeto, es una grandeza, es como te sorprendes de su grandeza, pero no le tienes miedo. Entonces, ahí ya empezamos por la primera palabra que está mal interpretada. No hay que tenerle miedo a Dios. La Biblia o el libro sagrado de los hebreos están escritos en lenguaje hebreo. En arameo, concretamente. En concreto en arameo. Son 5 libros, que son los libros del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, los libros de los que luego se compone la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que luego la Biblia cristiana o Nuevo Testamento ha cogido lo que le ha interesado de eso y lo ha usado para crear su religión. Pero la base está en los 5 libros del Pentateuco escritos en hebreo y en arameo. Quien se quiera acercar al conocimiento de la Cábala, que tú de alguna manera ya tienes un camino recorrido, ¿qué le recomendarías tú que hiciera? Pues yo le recomendaría que escuchara vídeos del maestro Albert Gozlan, que están en YouTube, él lo sube gratis, y que lea libros, el Sefer Yesirá, por ejemplo, el libro de la creación, el Zohar, por supuesto, que es la Biblia de la Cábala, porque el Zohar es el libro que te va a desvelar los secretos de lo que dice la Biblia, literalmente. Entonces yo les recomendaría que empezara por los vídeos de Albert Gozlan, para ir aclarándose con el lenguaje, los signos hebreos, el alfabeto hebreo. Digamos que se lo va a ir masticando porque a lo mejor meterse directamente con el libro tal cual va a ser un camino infructuoso. Sí, y cuando tú veas todo escrito en hebreo, pues te puedes volver loco, ¿no? Hay que empezar por conocer las letras, qué significa, que ya solo las letras no es un alfabeto. Es que todo es importante. Las letras hebreas son recipientes de conciencia divina. O sea, cada letra tiene una vibración, por supuesto una numerología también, y son recipientes de conciencia divina. Entonces, cuando tú estás usando esas letras, esas combinaciones, es como el software divino. Tú estás escribiendo en el ordenador, pero con ese software. Entonces, ya ahí tienes que empezar a tener conciencia de que no es un alfabeto. ¿Qué te ha aportado a ti el conocimiento de la Cábala? Pues tomar conciencia de muchísimas cosas y alguna herramienta que a mí me fascina, que son las meditaciones cabalísticas, bajo letras hebreas o nombres de Dios, más llamados nombres de Dios, son códigos, que lo que hacen es amplificar tu pensamiento. Yo quiero abundancia, pues yo medito un código, un nombre de Dios que atrae abundancia, pero amplifica mi pensamiento. Tú imagínate que yo sé cantar muy bien y estoy en mitad de un campo de fútbol cantando, nadie me oye. Pero si yo cojo un micrófono, tengo unos buenos altavoces y unos buenos amplificadores, a lo mejor ya me escucha el estadio entero. Pues con las letras hebreas lo que hace es que te oiga el estadio entero. Amplifica muchísimo tu pensamiento. En tus conferencias aunas esos dos grandes conocimientos, un curso de milagros y estas meditaciones cabalísticas. ¿Por qué en concreto estos dos? ¿Cómo encajan? Pues el curso de milagros va a hacer que integres tu ego, y una vez que has integrado tu ego, puedes decidir qué camino tomar en tu vida. Y una vez que lo hayas decidido, con las letras hebreas y estas meditaciones, te van a facilitar porque van a atraer lo que tú quieras. Si no hemos de alguna manera trabajado nuestro ego, ¿qué puede pasar? Si no hemos trabajado nuestro ego, pues que podemos ir al caos, como seguramente ya estaremos. Porque si no trabajamos nuestro ego, seguramente ya estemos en el caos. ¿Qué significa exactamente esa frase? Bajo tu experiencia y observándote a ti y a los demás, ¿qué hace el ego? Es importante esa pregunta porque mucha gente cree que trabajar el ego es destruir el ego. Y el ego tú no lo puedes destruir en este mundo. El ego es tu DNI. La persona que está en tu DNI, ese es tu ego. Ese no eres tú. Tu yo real es tu alma. Y yo igual, mi ego es mi DNI. Entonces yo no lo puedo destruir porque entonces dejo de existir en este mundo. Y si estoy en este mundo será para algo, no para dejar de existir. Entonces lo que tengo que hacer es integrar mi ego. Que ya no esté al mando de mi vida, ahora siempre va a estar ahí. Mi ego es mi identidad, la identidad con la que yo me muevo
y también lo llamamos personaje, ¿no? Sí, es tu pequeño yo. Yo lo suelo comparar también como si tu cuerpo es un avión y al mando de ese avión va un mono. Pues te va a llevar seguramente a estrellarte. Ahora, si al mando de ese avión va tu alma, ahora es importante saber una cosa, como tú intentes quitar a ese mono a golpes, es imposible, porque aunque sea un mono es muy fuerte. Se va a rebotar, digamos. Sí. Y le vamos no, a liar, y no le va a ¿no? gustar. Entonces se te va a hacer cada vez más grande y es uno de los peligros que hay hoy en día, que es el llamado ego espiritual. El ego te da la vuelta y te dice, vale, ahora vamos a ser muy buenos, pero sigo mandando yo. Soy muy bueno, pero el que siga al mando es el ego. Muy bien, me interesa. Vamos a ahondar en esa cuestión. Ego espiritual. Lo hemos comentado en algunos otros programas, es, digamos, peligroso. Es el más peligroso de los egos, porque me hace creer que... Primero te hace creer que estás iluminado. Y segundo, para mí, lo más peligroso que hace es que hace que te tragues tus verdaderas emociones, las cuales se van a proyectar en el mundo. Entonces, si yo siento una emoción de ira o violencia, si yo me la trago, no la estoy dejando ir. Entonces, ¿eso qué va a hacer mi sombra? Se va mi sombra y eso se proyecta en el mundo. Como hay 7.000 millones de personas normalmente tragándose sus emociones o teniendo emociones negativas, pues luego tenemos guerra, tenemos violencia. O sea que la gente del ego espiritual son responsables de lo que luego vemos en el mundo. Pero la manifestación más directa en cualquier persona de eso de tragarse, según qué emociones... Exactamente, son enfermedades. Claro. Eres, como has dicho, un gran amante también del conocimiento que nos ha revelado la biodescodificación. Y ahí es donde a lo mejor honda lo que es la biodescodificación, en la relación que hay entre las emociones y las enfermedades. Sí, claro. Tú tienes que tener en cuenta que la Biblia habla de varios niveles de alma. Uno es el nefes, que es el alma vegetativa, que también puede ser lo que la medicina se ha dedicado todo este tiempo, ¿no? A trabajar el cuerpo. Luego tenemos otro nivel de alma, que es el ruach, que es un alma más de emociones, que es ahora la que estamos empezando a descubrir, que las emociones afectan al cuerpo. Luego tenemos un nivel superior, que es la neshama, que es el alma espiritual, lo que te da la inteligencia de preguntarte cosas más trascendentales. Luego tenemos el Yehidá, que solo llegó Moisés, Hayá, que solo llegó Moisés, y luego Yehidá, que es ya la fusión con Dios. O sea, imagínate ya, porque el alma la ha creado Dios. Entonces hay un nivel que es la fusión con Dios. O sea que la bioneuroemoción, biodescodificación, lo que está trabajando es con el alma nefes y ruach, sobre todo ruach, emociones. Y el nefes, como eso, afecta al cuerpo. ¿Y qué te ha dado a ti la biodescodificación? ¿Qué conocimientos sobre ti mismo que luego... o sea, estás utilizando diferentes módulos que estás encajando. Bueno, la biodescodificación es también la unión de varios módulos. Sí, varias técnicas. Varias técnicas que encajaban también. Y digamos que esas ya están unidas, te las han transmitido unidas y tú estás diciendo, no, pero porque esto también encaja aquí, esto encaja exacto. aquí, esto encaja aquí. El puzzle es más grande de lo que solo indica la biodescodificación y lo podemos insertar porque encajan. Sí, exactamente. Yo lo comparo con una caja de herramientas y hay una frase que me encanta que dice que la grandeza de un profesional se mide por la calidad de sus herramientas. Si yo soy un carpintero y tengo una sierra que me ha costado 2 euros en el chino, seguramente no soy un gran carpintero. Pero si tengo una sierra buena, a lo mejor es porque soy bueno. Entonces, tú tienes que tener unas herramientas. Tienes que trabajar bien la PNL, tienes que trabajar bien el transgeneracional, tienes que trabajar bien la biodescodificación. Entonces son el curso de milagros, porque tú no te puedes quedar tampoco en este mundo. Se supone que hay que trascender y que tomar conciencia. No quedarte tampoco solo en las emociones. ¿Y da tiempo a manejar, dominar todas esas herramientas que has nombrado? Pues en eso estamos, en intentar aprenderlas.
El transgeneracional así a bote pronto, ¿a ti qué te ha aportado? Información. Todo es información. Cuanta más información tenga, el transgeneracional es vital para una persona, porque te está diciendo los conflictos emocionales de tu antepasado que tú estás viviendo en este mundo. Me han transmitido, cuando empecé a escuchar sobre el transgeneracional, que también en la Biblia y en determinados episodios de la vida de Jesús, de hecho hay uno en concreto que los propios apóstoles le preguntan a Jesús, ¿este hombre ciego es ciego por algo que haya hecho él o por algo que han hecho sus padres? También hay otra que dice que los padres comen uvas y a los hijos les rechinan los dientes. Sí, es un conocimiento que ya se sabía. Que ya se sabía y que en algún momento de la historia, entre el año 0 y este 2017, se ha perdido. Claro, y antes de eso, ya el patriarca Abraham, que te habla, el primer patriarca judío te habla del conocimiento con Dios y hay 10 pruebas que pasó Abraham, que lo querían matar precisamente porque hablaba de un Dios único, y hubo una de ellas que es curiosa, que es que lo echaron a un horno ardiendo y él salió ileso del horno. ¿Sabes qué pensó? Si solo hay un único Dios y yo soy la única persona en el mundo que tiene esta conciencia y yo tengo que transmitirlo al mundo, yo no puedo morir. Si yo soy el único que sabe que solo hay un Dios y yo muero, se acabaría ese conocimiento. Entonces yo no puedo morir. Y sobrevivió. Y ahí no, vale, ahí hay, y la línea delgada, ¿no? Ahí hay una línea delgada que separa el ego de pensar esa idea de no, de realmente ser el elegido o el protegido. Es muy importante esa pregunta porque es que tú tienes que decidir irte al mundo espiritual, tu ego, tienes que decidirlo. ¿Cómo es esto? Tu ego, o sea, tú tienes que entrar en ti mismo decidiéndolo tu ego. Porque lo has integrado. Si yo estoy peleándome con mi ego y mi ego cree que está al mando, nunca jamás se va a hacer la pregunta de ¿hay algo más? Porque él se va a creer que él es todo. Que el ego es lo máximo. El ego sustituye a Dios. Imagínate una fuente que cae agua, la fuente es Dios, el ego donde se pone encima de la fuente. Y cuando se pone encima de la fuente dice, no me está cayendo agua, ponte debajo. Si te quieres poner encima. Ese es el ego, quiere sustituir a Dios. ¿Ese es el problema que ha tenido en parte el ser humano? ¿Creerse todopoderoso? Sí. Es que hay dos inteligencias. Está la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma, y las dos se unen y forman lo que se llama el carácter. ¿El ego en qué funciona? En la inteligencia del cuerpo. No da espacio a la inteligencia del alma. ¿Has visto la película Avatar? Sí. Cuando Sully entra en el Avatar la primera vez, ¿qué pasa? Un caos. Tú imagínate tu alma dentro del cuerpo, un caos, no sabe manejarse. El cuerpo tiene una inteligencia propia, pero claro, es una inteligencia al fin y al cabo muy primitiva, muy biológica, muy de supervivencia. El ego principalmente está para protegerte, pero hay que quitarlo del mando, dejar al alma al mando, cosa que no es fácil. Pero se puede. Podemos conectar con nuestra alma, con lo que somos en realidad, y digamos que no dejar que el ego sea quien dirija cada uno de nuestros actos y tome cada una de nuestras decisiones. ¿Y cómo sabemos cuándo está dirigiendo el ego y cuándo el alma? Muy simple. Cada vez que reaccionas a algo es tu ego. El ego es reactivo. El alma es activa. ¿Entiendes? El ego siempre está reaccionando a algo, mientras que el alma inicia las cosas. ¿Y cuando uno detecta que en un determinado momento es su ego quien ha tomado las riendas? Pues en ese momento toma conciencia y mira la situación que ha pasado y que le ha hecho saltar el ego, y se trabaja uno mismo. Y luego aquí ya tienes técnica del curso de milagros, la expiación que te habla el curso de milagros. O sea que según la situación en concreto hay que ver en qué has patinado. Y siempre estamos patinando, siempre ese es el trabajo en este mundo. ¿Es un juego? Sí, este mundo... Que te está poniendo constantemente a prueba, pero hay que tomárselo como un juego. Está, como un juego, pero un juego que hay que jugarlo en serio. Es más, la cábala viene porque este juego era muy difícil y Dios nos dio las instrucciones del juego. Nos reveló, digamos, el manual de instrucciones. Porque cuando Moisés bajó con la Torá, venía desvelada totalmente, sin secreto, pero se encontró al pueblo haciendo el llamado becerro de oro
Y entonces la destruyó, que el becerro de oro no es que lo viera adorando a un becerro de oro. No solo, al menos. No, tiene un secreto, y becerro se escribe Igel, que la inicial en hebreo es Ain Gimel Lamed, que viene a decir Ain Ara, mal de ojo, el Lashon Ara, lengua diabólica, y la Gimel que viene a decir Giuli Aira, que es la envidia. Entonces se encontró al pueblo envidiando a los demás, hablando mal de los demás y teniendo relaciones prohibidas, relaciones sexuales indebidas. Esas tres cosas son los tres grandes cortocircuitos del universo. Vamos a detenernos en ello. Los tres, ¿cuáles son? Vuelve a contarme. Los tres son... ¿La envidia? La envidia, que hay que definir qué es envidia. Envidia no es que tú tengas un BMW y yo lo quiera. Envidia es que tú tienes un BMW y yo quiero tenerlo, pero que tú no lo tengas. Porque eso es importante, yo quiero... lo otro es un anhelo. Porque yo quiero estar por encima de Exacto. ti, prevalecer por encima de ti. Exacto. Yo quiero demostrarle al mundo... que soy mejor que tú. Exacto. Esa es la envidia. Luego está la lengua diabólica, mala boca. La crítica, digamos. Crítica destructiva. El ensañamiento, Exacto. también llamado. Y luego están lo que llama relaciones sexuales prohibidas, que es tirar nuestra energía sexual. En el hombre, por ejemplo, es tirar su semen en un preservativo, tirarlo al suelo, la masturbación, que se llama el onanismo. Sí, claro. Porque en el semen están los 42 elementos de la creación, de otro ser humano y del universo. Muy bien. ¿Y eso qué se hace, digamos, generalizadamente? ¿Qué sugerencia nos puedes dar tú, que ya estás iniciado? ¿Qué debemos hacer? Yo, bueno, hablando con otros terapeutas y otros, me han comentado que se pueden hacer ofrendas con ese semen en el caso del hombre, o con la sangre de la menstruación en el caso de la mujer, que tienen un enorme poder, digamos, tienen mucho alimento dentro de ellos, y que una planta es un buen lugar donde... El problema es que al tirarlo, fuerzas oscuras o negativas en este mundo se alimentan de ese poder. Pero al tirarlo, ¿dónde? Al tirarlo, por ejemplo, en un preservativo, o al tirarlo al suelo. O sea que cuando tú lo tiras, tú lo desperdicias y no va donde tiene que ir, porque está diseñado a ir a un sitio, entonces está alimentando fuerzas negativas. Bueno, pero el preservativo no puede ser un primer recipiente que luego me pueda servir para... No va al interior de una mujer, que es donde tiene que ir. Ya, pero una mujer podría decir, es que yo no quiero que vaya a mi interior, sino... Claro, ¿qué conciencia tiene esa mujer para decir eso? Tiene la conciencia de no querer quedarse embarazada. Claro, tómate pastilla anticonceptiva, que te la puedes tomar. Pero bueno, ¿es mejor la pastilla anticonceptiva? ¿Mejor que qué? Que el preservativo. Claro, es mejor porque no estás alimentando a fuerzas negativas. ¿Por qué crees que la industria del preservativo es tan potente y la fomentan tanto? ¿Para beneficiarnos a nosotros? ¿Tú crees que la gente que trabaja en ese tipo de industria, en la élite, no saben estas cosas? Lo que pasa es que también la alternativa estás alimentando otras industrias que también se ven altamente favorecidas. ¿Como por ejemplo? La farmacéutica, cuando tomo pastillas anticonceptivas. Hay otros tipos de anticonceptivos naturales. Revélamelos. Por ejemplo, la mujer no es fértil todos los días, conocer los ciclos de la mujer. Bien. Puedes usarlo así. Vale, me parece bien. Sugieres que ahí hay un camino de conciencia que no estamos cogiendo mayoritariamente. Y crea un cortocircuito grave, quizás de los más graves que hay. La energía sexual, porque es la energía creadora. Por eso hay algunas meditaciones incluso que se hacen durante el acto sexual. Porque es el momento en el que tú sientes más emociones. Y como lo que crea es la emoción, ¿qué emoción más fuerte hay ahí en ese momento? Pero ¿quién tiene la conciencia de hacerlo? Bueno, quien la tiene, quien la alimente, quien la desarrolle, quien ponga su atención y su intención. Su intención, su kavaná. La intención es importantísima en todo lo que hace. La intención es todo. ¿Con qué intención se hacen las cosas? Y tú has dicho antes, ¿qué cualidades positivas? Y la has dicho, la caridad, se llama sedaká en hebreo,
el cuidar a los demás, el amor, o sea, cualidades, el no criticar por criticar, el no envidiar a nadie, el ser consciente que tú en tu vida tienes lo que tú has atraído hasta este momento. Si no te gusta tu vida hasta ahora, pues cambia. Me han contado que en tiempos de Jesús había digamos, una sociedad, ahora mismo no sé si recuerdo el nombre. ¿Los esenios? Los esenios, perfecto. Que tenían un alto grado de conciencia vital. Muchísimo. Y hemos ido desandando ese conocimiento, eran sanadores también, ¿no? Claro, es que los esenios eran los guardianes de la cábala. Ah, ellos eran. Casualmente. Sí, ¿Vas viendo cómo otra vez coincide? Uh-huh. Claro, y se dicen que hasta los que iniciaron a Jesús fueron los esenios, se dice. Claro, es que este conocimiento no es que se haya ido perdiendo, es que se enseñaba a muy poca gente. Primero eso, que se enseñaba a muy poca gente, y luego es que no interesaba. Igual que has comentado ahora, las farmacéuticas, pues el poder que tienen. ¿Interesa decir que tú te puedes sanar o mejorar trabajando tus emociones? Claro que no. Ahora, pruebas ahí, cualquier persona que haya hecho algún tipo de acompañamiento sobre un problema, te puede hablar de... Cualquier tipo de acompañamiento. De acompañamiento de una enfermedad, o enfermedad o síntoma, ¿no? Porque nosotros lo llamamos síntomas. Yo he tenido gente que tenía asma y después no tenía asma, dejaba de tener. ¿Qué pasa? ¿Que es un milagro? Ah, porque había un terapeuta a lo mejor especializado en bio o algo por el estilo que le iba diciendo, no, mira, observa estas 4 cosas. Trabaja este conflicto. Perfecto. Trabaja esta situación emocional y cambia esa emoción, que eso se trabaja con PNL, cambia esta emoción y lleva un recurso a tu vida. Y entonces pues la persona cambia. Y son unos cambios brutales. Brutales. De personas de estar años y años con medicación a sanar sin no tener que tomar medicación ninguna. Sí, o al propio enfermedades graves, y son varias, que se reviertan y desaparezcan. Sí, lo que pasa es que yo he visto incluso que hay, hasta tú hablas de esto y hasta la gente que está en propias asociaciones de esta enfermedad, encima se van contra ti, sí, y te quieren denunciar. Y te queda increíble. O sea, los propios enfermos muchas veces son los que no se quieren sanar. Y también te pone a mirar, bueno, y mirar los intereses que hay detrás. Pero, vale, vamos a hablar de las resistencias. Analizándolo así por encima, ¿qué podríamos decir sobre una persona que sí, que está manifestando una enfermedad, que ya se le ha de alguna manera cronificado? ¿Cuál es la clave, digamos, el resorte que pueda hacer que esas resistencias desaparezcan? Los beneficios secundarios que obtiene con esa enfermedad. Por ejemplo, si estoy cobrando una pensión, no me interesa sanarme. Por ejemplo, y esta es muy importante, si la enfermedad ya es mi identidad, por ejemplo, yo soy Arán, el cojo. Por ejemplo, yo soy tal, el tal, y me pongo la etiqueta de esa enfermedad, entonces ya me he identificado, o sea, la enfermedad soy yo. Si yo me sano, ¿quién soy? Cuidado que parece... No, es evidente, es muy fuerte. Si yo me sano, ¿quién soy? Es uno de los bloqueos más grandes. Luego tenemos los bloqueos familiares. Si yo tengo un problema con mi madre, pero ella es mi madre, ¿qué voy a hacer? Si nadie te dice nada, pero tú tienes ahí la información. La que está enferma eres tú, no tu madre. Y tampoco hay que dejar de ser hija suya para sanarse. Claro que no. Yo he tenido en mi consulta muchísima gente que me han venido con problemas de pareja y parece que están deseando que le digas que se separen. Porque como ellos se quieren separar, están esperando que se lo digas tú. Que les des el empujón definitivo. Y yo lo que les digo siempre, no. Primero trabaja tú, porque si tú ahora cortas con esta pareja, el siguiente que encuentres va a hacer lo mismo. Porque lo estás atrayendo tú. Entonces, si tú no has cambiado en nada tú, al siguiente que atraigas será lo mismo. Cuando tú a una persona que viene a tu consulta con problemas de pareja, le dices que el problema no es de su pareja, sino es suyo, ¿cuál es la respuesta, actitud que ellos demuestran hacia ti? Generalmente sorpresa. Sorpresa, lo que yo le suelo decir, que si el malo, entre comillas, es su marido, pues que venga el marido, ¿no? A hablar conmigo. Si bueno, ellos te dirán en algunos casos que mi marido no quiere venir o que mi mujer no quiere venir. Y luego mi pregunta siguiente es, ¿tú para qué estás con tu marido? No por qué, ¿para qué? Y eso ya te hace ver que tú te preguntes muchas cosas, porque el por qué siempre te lleva al otro, pero el para qué te lleva a ti.
¿Tú para qué estás con esa persona? Y hay historias muy fuertes. Y me han llegado a confesar que yo estoy con mi marido por el dinero. Bueno, Para que me pague o porque mi economía depende de él. En Ahora, los últimos 25 reconoce años, que entonces te estás prostituyendo. Bueno, me parece bien, pero eso les puede herir y eso es un golpe, podemos decir, bajo. Hay que ver cómo se dice, claro, hay que ver cómo se dice, pero mi misión, entre comillas, no es ser simpático, es que tomes conciencia. O sea, si tú quieres ser simpático, ve una película de Eddie Murphy y te ríes. Mi misión es que tú tomes conciencia. Abrirle los ojos directamente. Claro. Ahora, por eso en una consulta de bio no se suele dejar que la persona hable mucho. El que tiene que hablar soy yo haciéndote las preguntas pertinentes. Pero esto no es como una consulta de psicoterapia o de psicoanálisis que en el que yo hablo... Claro, 3 horas hablando para no decirme realmente nada. Si tú supieras qué te pasa, no estaría enfermo. El que te tiene que decir qué te pasa soy yo, y en base a qué te lo digo, a tu síntoma. Tu síntoma, tu enfermedad es lo que me está diciendo. A mí. Exacto. El síntoma no miente nunca. La persona miente siempre. Siempre. Busca excusas, digamos, exacto, ¿no? Se excusa y su ego, porque lo quiere proteger, te está mintiendo. Y hay casos, yo te digo, impresionante. Yo tuve una chica que tuvo un tumor en el ovario izquierdo, problemas con su pareja, desvalorización con ser mujer, y cuando ya terminamos la consulta me dice, no, es que todo esto había sido con una expareja suya, ¿vale? Que había sufrido malos tratos, y me dice, al final ya de la consulta, para que tú veas cómo ocultan, dice, no, es que yo sigo viendo a esta expareja, y ya tenía un novio nuevo. ¿Y para qué sigues viendo a esta expareja que te ha maltratado? Le recomendé, evidentemente, una cuarentena, primero cuarentena de esa persona. Si era posible, una cuarentena definitiva. Pues al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, he llamado a mi exnovio para decirle que te estoy viendo a ti y que tú me has recomendado no verlo. Muy bien. Vamos a seguir con el para qué. ¿Y para qué había llamado a su novio? Claro, para decir o excusarse de que ella quería seguir viéndolo, pero que había estado con un acompañante, un terapeuta, que le había recomendado que no, pero que ella quería, que por ella sí. ¿Tú crees que esa persona se iba a sanar? ¿Tú crees que esa persona estaba siendo honesta consigo misma? Claro que no. Lo primero es ser honesto consigo mismo. Como yo le dije a mí cuando me llamó, se lo dije, y se lo dije así de claro, digo, ¿tú crees que a mí me importa realmente que tú lo veas o no? Eso es para un bien tuyo. No te estás enterando de lo que te estoy queriendo decir, ¿no? Claro, o sea, a mí qué más me da que tú lo sigas viendo, ¿no? Pero si tú me has dicho que esta persona te ha maltratado y tu síntoma es por un maltrato con relación a ser mujer, a sentirte desvalorizada, ¿para qué sigues con él? Se llama adicción emocional. Que eso luego habría que seguir viendo esa adicción de dónde le viene. Porque uno solo es adicto a mamá, a papá o a los hijos. Uno solo es adicto a mamá, a papá o a los hijos. ¿Y las sustancias, cómo me vas a decir? Las sustancias son un reflejo de si eres mamá, si es a papá o a los hijos. ¿Y la biodescodificación tiene catalogado si es a papá a qué es, si es a mamá a qué es y si es a los niños a qué es? O sea, quiero decir, hay una norma por el cual si uno es... No, norma no hay nunca, o sea, no es 100% es esto. Hay tendencias. Tendencias. Que luego tú con la persona en sí verificas. Ya puntualizas. Pero nunca es, pues es esto y es esto al 100%, ¿no? Es una tendencia, un camino, un olor, un aroma que a mí ya me dice. Pero luego lo tengo que verificar con la persona, claro. Y son los propios hechos de esa persona en concreto los que te dicen, ¿ves? Aquí es donde está. Hemos quitado la careta al síntoma y detrás del síntoma estaba lo que esperábamos encontrar, pero es que se ha demostrado que era así. Que normalmente de primera todo está bien. De primera todo está bien, ¿qué significa? Que tú le preguntas, ¿y qué pasa entre tu madre y tu padre? Bien. Todo bien. Pero bueno, realmente ya te empiezan a contar. O sea, lo primero es todo bien y luego ya te empiezan a contar. Yo tuve un caso de un chico que tenía los dientes, los incisivos separados, y lo incisivo es uno madre y otro padre. ¿Los incisivos son las paletas? Arriba, sí. El izquierdo es madre y el derecho es padre. Entonces, si los tienes separados, yo le dije, ¿tus padres están separados? Ajá. Y me dijo, no. Y al rato me dice, bueno, como si los tuvieran, porque mi padre es camionero y lo ve y viene una vez al mes. Están separados. Para tu inconsciente están separados. De hecho, están separados. Entonces, pero claro, de primera, no están separados. ¿Ves cómo la persona si miente y su
Sus síntomas o lo que está mostrando no. Su cuerpo no miente. ¿Por qué mentimos? Por una defensa. Es una defensa. Tú no mientes porque quieres mentir, y menos cuando viene ya una sesión, ¿no? A un acompañante, tú se supone que vas a contarle qué pasa, pero tu psique y tu ego quiere protegerte. Entonces, evidentemente, no quiere mover, no quiere mostrarse, no quiere abrirse, porque si te abres ya no tienes el escudo, ya no tienes la armadura. ¿Y la mentira es el escudo? Claro, la mentira es lo que te hace meterte detrás de una armadura. Es un escudo que al final, ¿de quién me está defendiendo? No te está defendiendo de una ilusión, claro. Te está defendiendo de nada. Te está defendiendo de tu propio juicio. Es de lo que te está defendiendo. Pues en definitiva, más que ser un escudo, es una perpetuación. Losa. Ahí va. Es una losa. Hay una frase, si me permites, que me gusta mucho cuando yo explico esto, que es un hombre que va a una gasolinera y cuando va a pagar, en la puerta de la gasolinera hay un perro que está aullando, ¿no? Y le pregunta al dueño de la gasolinera, ¿qué le pasa al perro? Y dice que está sentado en lo alto de una chincheta. Y le pregunta, ¿por qué no se levanta y se va? Y dice, porque todavía no le duele demasiado. Bien. Ese es el resumen. Nos tiene que doler verdaderamente para que empecemos a tomar medidas en lo que respecta a nuestra vida. Por eso siempre suelen venir a este tipo de consultas gente que ya está muy mal como último recurso. En vez de ser el primer recurso, que es lo que debería ser, el primero es el último. Entonces muchas veces vienen ya muy, muy, muy mal. Pero es porque socialmente todavía no hemos tomado conciencia de que este es el camino para resolver una enfermedad. Claro. Y que una enfermedad en realidad no es un problema, como plantea la biodescodificación, sino... Una solución. Como decía Carl Gustav Jung, es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Ahora que luego, claro, si te duele la cabeza, tómate un ibuprofeno. No estamos en contra de la medicina ni mucho menos. Ah, bueno, claro. Si te duele la cabeza, tómate un ibuprofeno, pero pregúntate para qué te está doliendo la cabeza. Como medida temporal. Ahí está. Y luego ya intenta ahondar en... Si te has partido un brazo, claro, evidentemente vea que te lo escayolen y que te den tu antiinflamatorio. Ahora luego pregúntate para qué te has roto ese hueso concreto. Ese en concreto, porque... No, los accidentes tampoco son casualidad. O sea que yo no me rompo este dedo porque sí, o este. Hay un mensaje, cuando una persona se da un golpe, está clavando un cuadro en la pared y se da un golpe en un dedo, ese mensaje, eso esconde un mensaje que hay que escuchar por lo menos, ¿no? Eso es tener conciencia. Si yo estoy clavando un cuadro y en ese momento hay que irse a ese momento a que estás pensando concretamente cuando estás clavando el cuadro y me pego un golpe en el dedo gordo, ¿qué falta de alimento emocional estoy recibiendo? O si me doy el golpe aquí, ¿qué secreto hay que me estoy callando? O si me lo doy aquí, ¿en qué no me quiero comprometer? Entonces, o aquí, ¿qué problema sexual tengo? O aquí, ¿qué estoy juzgando? O cómo me juzgo a mí mismo. ¿Eso quién en definitiva nos está dando el golpe? ¿Nuestro inconsciente? Exactamente. O sea, que tiene una puntería finísima, El ¿no? inconsciente va quirúrgico. Por eso es lo bueno que tiene todas estas metodologías como la biodescodificación, porque es quirúrgica. Si a ti te duele la rodilla, yo sé que tú tienes un problema de sumisión, de pérdida de libertad, sí o sí. Sí, o sea, aquí no vamos a lo mejor, no, sí o sí, si no, no lo tendría. No te duele la rodilla por casualidad, ni te duele la derecha o la izquierda por casualidad. Cada una está mandando un mensaje. Madre, padre o hijos, o sea, o qué opino yo de mí mismo, miedo a lo que digan los demás de mí. Si me pasa algo en los ojos, evidentemente que no quiero ver, o qué miedo tengo por detrás, porque en el cerebro donde se registra la vista es en la parte de atrás. Entonces, miedo a algo que puede venir por detrás. Todo, si las manos, pues un problema en el trabajo. Eso ya habría que ir viendo, ¿no? Por supuesto. Concreto, pero siempre... Pero hay un mapa, ya está definido un mapa emocional, claro, que nos lleva... Y es un camino corto. Sí, todo esto viene de Hammer. Y él descubrió en sus pacientes de cáncer que siempre había un conflicto. Y te estoy hablando de miles de casos y en los miles siempre había un conflicto. Por eso es que esto no es... No, el 99% es... No, el 100% es... Si te duele la garganta es que te estás callando. Las vértebras, cada vértebra te dice un conflicto. Por eso es quirúrgico. Porque mucha gente te dice, no, me duele la espalda, pero la espalda es muy grande. Hombre, ¿y tanto? ¿Qué parte de la espalda concretamente te duele? Hasta ese punto se va afinando.
O sea, si tú me dices, me duele la espalda es que llevas un peso. O puede ser muchas cosas, según la parte. Por eso es importante, cuando alguien no sabe exactamente qué le duele, traer un diagnóstico médico. Porque en el diagnóstico médico ya estoy viendo qué capa tiene afectada, si es el hueso, si es el músculo, si es la piel, qué parte, que muchas veces si el diagnóstico médico es erróneo, pues lo que te he dicho antes, yo cojo el coche y en vez de ir a Sevilla, pues aparezco por Barcelona, porque ya me ha dado un diagnóstico médico erróneo. Entonces, ahí hay que ir con cuidado también. Pero el propio terapeuta, como tú, va a intuir muy rápidamente que ahí hay algo que no encaja, digamos. Sí, pero yo he tenido gente que me ha venido con un diagnóstico de un hijo, de un problema, y luego el problema era totalmente distinto. Entonces, claro, la solución que yo le di iba a enfocar el primer problema, porque yo no estaba ni viendo al niño, ¿entiendes? Era algún niño pequeño. Entonces ahí ya no puede hacer nada. Cuando los niños son pequeños, ¿nos quiere decir el transgeneracional que el problema no está en el niño, sino en la familia? Ahí vamos al proyecto sentido. El transgeneracional es 4 generaciones o 5 atrás, antes de que tú nazcas. Y el proyecto sentido es 18 meses antes de tú nacer, o sea, los 9 meses de embarazo, 9 meses antes de que la madre se quede embarazada, y luego hasta los 3 años, aunque realmente hasta que el niño no se desarrolla, sigue dependiendo mucho emocionalmente de la madre. Entonces, claro, si te viene un niño con 2 o 3 años con un problema, pues evidentemente hay que ver a la madre. Yo tuve un caso que me comentó una mujer de un bebé con 10 meses que le había salido una mancha en la cara y la mujer me dijo literalmente, es que le ha salido una mancha con el color de mierda. Y le dije, y en la cara, imagen. Y le dije, ¿qué conflicto has tenido tú de imagen? Y me dice, ah, claro, lo sabía perfectamente. Dice, ah, claro, la abuela paterna del niño que me dijo que era muy feo. ¿Que el niño era muy feo? El niño era muy feo. Entonces, claro, ella imagínate cómo lo resintió y al niño le salió una mancha. Pues tomó conciencia, claro, soltó las emociones que tenía que soltar, porque claro, ahí es un ejemplo de cómo nos tragamos las emociones. Ah, claro, es mi suegra. Claro, es tu suegra, pero ¿qué le quieres decir realmente? Cuando le ha dicho a tu hijo que es feo. Pues tomó conciencia y la mancha le desapareció. Y como caso de eso... Pero un ejemplo bueno de cómo tenemos un conflicto emocional fuerte, porque en ese momento un conflicto emocional fuerte y te lo estás tragando. Bueno, que haya tantas personas como tú, porque la biodescodificación se ha extendido como la pólvora en cierta medida y bueno, en mayor o menor medida ya se va, cuando incluso charlando con los amigos o tal, alguien va soltando, oye, lo que tú decías, me duele la garganta, ¿qué te estás callando? ¿No? Sí. Ya a lo mejor alguien puede decir, ¿cómo? ¿Me estoy callando algo en realidad? Ah, pues puede que me esté callando. Entonces ya nos invita a todos a pensar y a mirar dónde está la causa real. Todo es siempre causa y efecto. Es una ley de este mundo dual. Causa y efecto. ¿Cuál es la causa de tu efecto que te duele la garganta? Pero qué regalo tan grande, por otra parte. Increíble, increíble. Es una toma de conciencia alucinante. Ahora luego tenemos que subir, un grado, está ahí. Ir subiendo, pero como no nivel de partida, ya bastante avanzado, es un regalo. Son los primeros escalones de un camino, de una escalera que no acaba probablemente, o a lo mejor no tenemos ni conciencia de eso hasta donde... Es como una escalera que podemos ver de esas que se ven a veces en los sueños, que se pierden los escalones y ya no... Pero eso no significa que cuando sigamos subiendo esos escalones no aparezcan nuevos... Claro, pero como para este mundo y como un regalo y una herramienta de una potencia increíble, sí es. Sí es porque puedes cambiar, es que cambia tu vida. Una vez que tú aprendas a gestionar tus emociones, cambia tu vida. Eso no significa que mucha gente viene y se cree que ya en una sesión ya te has puesto el antivirus y ya eres inmune. No, esto es un trabajo continuo, porque tu vida siempre va a tener un conflicto con alguien, con algo. Es como tú lo gestiones. Entonces, claro, es un trabajo que tú te tienes que ir haciendo continuamente. Yo mismo he tenido hace poco un poco de dolor de garganta, porque claro, tomo conciencia, sí, es que aquí hubo algo que me callé que debería haber dicho. Y siempre te vas pensando... Evidentemente el terapeuta es un ser humano. Claro, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En el primero que uno que tiene que trabajar es en uno mismo.
Para ser un gran terapeuta, no, este es el primer... Claro, con el primero con el que tú tienes que usarte de cobaya es a ti mismo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que tú cuando tomas conciencia de todas estas cosas, pues el dolor de garganta, en vez de tirarte una semana malo en la cama, te dura un día. Yo antes... Incluso un rato. Y un rato. Yo antes me acuerdo que yo siempre he sido de dolerme muchísimo la garganta y el médico me llegó a decir que yo tenía resfriado crónico de ir tanto en moto. Yo sigo yendo en moto y ahora mi mujer puede decir, yo no me resfrío, menos esta última vez que me ha pasado un día o dos. Sí. Años sin resfriarme. Y sigo yendo en moto igual que antes. Sí. Claro, aprendí que había muchas cosas que me callaba, todo me lo tragaba, todo me lo... Claro, siempre me iba saliendo... Eso es un dolor de garganta. A lo mejor dentro de 10 años ya no hubiera sido un dolor de garganta. Porque es muy importante saber que el inconsciente te va avisando y te va poniendo pruebas. Y cada prueba, cada palo es más grande. Si yo te digo, oye, y no me estás atendiendo, acabaré gritándote. Exactamente. Para que te enteres. Exactamente. Y pueden ser unos gritos ensordecedores ya, ¿eh? Y súper dolorosos. Incluso llevarte a la muerte. Que es muy importante tener en cuenta que hay enfermedades que se llaman embagotonía, que te pueden llegar a matar, ¿eh? Porque un infarto es una fase de solución de un conflicto de pérdida de territorio. Cuando un león pierde su territorio, que viene un león joven y le quita el territorio, el león que se queda dando vuelta por la sabana, solo, no, el león muere de un infarto. Es la solución biológica para quitarlo de en medio. Los ciervos igual. Cuando un ciervo joven le quita el territorio, el ciervo viejo muere de un infarto. Porque para ellos el territorio es algo... Claro, el territorio, y el territorio simbólico, la casa, tu casa simbólica es tu corazón. Entonces, si tú tienes un problema de territorio, ¿dónde lo vas a sufrir? A ver, tú puedes vivirlo como una guarrada y entonces a lo mejor irte al colon. Es como tú lo vivas. Claro. Por eso no se puede generalizar. Pero como comentario general, sí te digo que el corazón y puede darte un infarto. Ahora, si te da en femenino, a una mujer le da una angina de pecho. Por eso, ¿no te has dado cuenta que las mujeres sufren muchísimo menos un infarto? Porque es un conflicto más masculino. ¿Quién defiende más el territorio? El hombre. La mujer es más interna. Bueno, pues todas estas cosas, hablábamos hace un ratito, que son un conjunto de módulos, de áreas de conocimiento, que tú has observado cómo encajan en una hora de conversación. Bueno, ni se nos ocurre, por supuesto, ahondarlo todo, pero sí es bueno recordar cada cierto tiempo que a día de hoy el conocimiento se nos está revelando para que tomemos conciencia y para cruzar esa puerta. Y claro, ya están las resistencias y el miedo a querer cruzarla o no cruzarla. Personas como tú, con estas charlas tan interesantes, con estas conferencias que das, últimamente estás yendo también a Italia y eso nos encanta, porque que se expanda el conocimiento es fabuloso, y que encuentres eco y que puedas ir a Italia y en Italia también contarlo, y por qué no a otros países, pues nos parece fantástico, porque si la gente conecta con la manera tan sencilla en la que lo explicas y lo entienden y lo integran en sus vidas, eso es en definitiva lo que queremos. Muchísimas gracias por hacer lo que haces, por sembrar conciencia y a ver qué mundo creamos entre todos, porque bueno, se puede decir que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Creo que el despertar de la conciencia es una realidad y estamos encantados de que así sea. Muchas gracias. Me gustaría, para terminar, decirte que los dos grandes bloqueos que hay para el cambio de conciencia son el miedo, como has dicho, y la duda. Cuando tú entras en un mundo y empiezas a dudar, ¿será esto verdad? ¿Será no? Si sigues a tu corazón, dejas de tener dudas. El ego es el que duda. Pero yo entiendo que la duda la tengamos, pero la duda no debe ser Pero es muy, muy limitante y muy frenante. La duda te puede llevar a algo que puedes hacer en un día. Si tienes duda, a lo mejor tarda 3 semanas. Eso está claro. ¿Cómo se pierden los miedos y las dudas? Como te he comentado, aprendiendo a escuchar a la voz de tu corazón, que es el famoso Espíritu Santo que habla el curso de milagros y la gente se cree que es una paloma. No es ninguna paloma, es simplemente escuchar a tu corazón.
¿Qué es lo que te va a dar paz? Si siempre estamos escuchando una voz interna, el ego te habla, pero también te habla la otra. Lo que pasa es que la otra grita menos que el ego, pero es la que te lleva a la paz. ¿Yo me caso con esta persona o no me caso? Si te casas, ¿te va a dar paz o no? Y muchas veces decimos, luego, bueno, ya tenía yo una vocecilla que me decía, no te cases. Atender al corazón cuando uno da ese paso tan importante de entrar en un matrimonio, pues no está de más. Cuanto a lo largo de la historia nos han contado eso que tú dices, ¿no? El mismo día de la boda tenía unas dudas terribles de si era la persona que... Esa era la persona con la que me iba a casar. Y ya tenía algo dentro de mí que me decía que no lo hiciera. Que no lo hiciera. Y aún así lo hice. Bueno, también eso es un aprendizaje maravilloso. Aram, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encanta que tengas un conocimiento tan vasto y recurriremos a ti de vez en cuando para que nos aclares y que sí, porque son muchos temas y daría para muchísimo. Yo es que creo que, ya te digo, que cada uno de los temas que hemos tratado se le podrían dedicar varios capítulos. Así que lo importante es que haya personas como tú y que poco a poco todos vayamos asimilando y nos vayamos acercando a quien resulta que nos lo explica para que lo entendamos mejor. Muchísimas gracias.